Seguro que han observado más de una vez que la política exterior de Estados Unidos está completamente repleta de dobles morales imposibles de disimular. Seguro que intuyen que en Washington también lo tienen claro y que no les importa en absoluto. Pero es muy posible que no sepan que esa política exterior a la que no le importa el qué dirán, responde a una estrategia tan perfectamente asumida y planificada por Washington que hasta tiene nombre y fecha de creación. ¿Qué es la doctrina Kirkpatrick? ¿En qué contexto surgió y por qué hoy, a más de 4 décadas, la Casa Blanca sigue aplicándola a rajatabla sin importar el partido que gobierne? Ahí les va. Corría el año 1979, cuando una por entonces prácticamente total desconocida llamada Jean Kirkpatrick publicaba un artículo en la revista Commentary Magazine que influenciaría, o sinceraría, como quiera verse, la política exterior estadounidense. En él, su autora, por entonces una activista del Partido Demócrata, mostraba su desilusión con la manera en que el entonces presidente y compañero de partido suyo, Jimmy Carter, manejaba las relaciones de Washington con el resto del mundo. En un involuntariamente cómico giro del destino, el texto de Kirkpatrick se tituló Dictaduras y dobles estándares, lo que no deja de resultar pintoresco, ya que precisamente lo que su autora criticaba es lo que terminó apoyando, pero en el sentido contrario. Me explico. En su artículo, Kirkpatrick se lamenta de que el ejecutivo de Carter no era igual de duro con los gobiernos comunistas que con los gobiernos de ultraderecha, lo que para ella era moral y políticamente incorrecto. Según su enfoque, había que saber distinguir entre regímenes que llamaba totalitarios, principalmente el soviético y aliados, y regímenes autoritarios, como por ejemplo el de Videla en Argentina o el de Pinochet en Chile. En opinión de Kirkpatrick, los gobiernos llamados totalitarios cierran radicalmente el camino a la democracia, mientras que, de alguna forma, los gobiernos que llamaba autoritarios impiden la llegada al poder de gobiernos totalitarios, lo que indirectamente termina allanando el camino a la llegada de las democracias. Las dictaduras buenas o regímenes autoritarios en el vocabulario kirkpatriano, al contrario que las dictaduras verdaderamente malas, regímenes totalitarios a decir de Kirkpatrick, no buscarían controlar ni lavar el pensamiento de la ciudadanía mediante espionaje o reeducación. Tampoco buscarían atacar o reformar instituciones religiosas o sociales del país. Desde este punto de vista, los gobiernos autoritarios solo debían entenderse como una especie de poderes transitorios que, después de acabar con las aspiraciones de grupos políticos con aspiraciones totalitarias, darían paso a auténticas democracias. Así, el asesinato de un manifestante desarmado o la desaparición forzosa de un opositor ajeno a acciones violentas dejaba de ser algo intrínsecamente malo, sino que pasaba a convertirse en algo completamente censurable o perfectamente justificable, dependiendo de qué régimen lo hiciera, uno totalitario o uno autoritario. Es decir, Washington debía condenar sin titubear los ataques a los derechos humanos llevados a cabo por sus rivales geopolíticos, fueran reales o no esos crímenes, pero debía mostrarse comprensivo y hasta tolerante ante ataques a los derechos más básicos cuando los llevaban a cabo sus aliados, porque los primeros eran enemigos eternos de la democracia y los segundos apenas enemigos circunstanciales, por decirlo de alguna manera. O dicho de otra forma, parafraseando una famosa frase atribuida a Groucho Marx, no me gustan tus dobles estándares, por eso tengo estos otros. El texto tuvo un gran impacto en Ronald Reagan, por entonces candidato republicano a la presidencia, que invitó a la autora del texto a unirse a su equipo de asesores en política exterior. Aunque Kirkpatrick le aclaró que ella era miembro del Partido Demócrata, el actor devenido en político le replicó que él también había pasado de un partido a otro sin mayor escarnio público. Y parece que el argumento funcionó, porque finalmente la autora aceptó ser asesora del Partido Republicano para esa elección presidencial, pero sin desafiliarse del Partido Demócrata, rival para más señas del Partido Republicano en esa votación. Y es que una vez que le agarras el gusto a los dobles estándares, es difícil salirse. La aplicación de la doctrina Kirkpatrick comenzó poco después de su publicación, cuando Reagan ganó la presidencia en 1981 y siguió profundizándose más todavía en 1984, cuando el presidente resultó reelecto de forma abrumadora,
Los años 80, además de una época propicia para la proliferación de horribles bandas de pop, también fue un caldo de cultivo ideal para las ideas de la flamante asesora demócrata del presidente republicano más famoso. Si desde la Casa Blanca siempre se ha considerado a América Latina como su patio trasero, el reaganismo la veía como menos que eso todavía. Además, la región era un hervidero de guerrillas y gobiernos surgidos de ellas, por un lado, y de juntas militares en el poder para impedir lo anterior, por el otro. Justo el laboratorio que necesitaba Kirkpatrick para aplicar su fórmula. Y no perdieron tiempo. Así, al mismo tiempo que desde Washington acusaban de dictaduras sangrientas a cualquier país que consideraran cercano a la órbita de Moscú, entre ellos Cuba, apoyaban sin ningún reparo y de manera pública regímenes tan democráticos como la Junta Militar Argentina o la Uruguaya, a Pinochet en Chile, a Ríos Montt en Guatemala, a Noriega en Panamá, aunque después el general se les pusiera gallito, a Baby Doc Duvalier en Haití, etc. También armaron y financiaron a grupos paramilitares con intenciones y accionares tan democráticos como los de la Contra en Nicaragua, la UNITA en Angola, aliados del apartheid sudafricano, para que se hagan una idea de su grado de compromiso democrático, y hasta los talibanes en Afganistán, con las consecuencias que todos conocemos. Con el derrumbe del campo socialista y el final del reaganismo más puro, alguien podría pensar que la doctrina Kirkpatrick, habiendo cumplido su rol de aupar las dictaduras buenas y terminar con las malas desde el punto de vista de Washington, pasó al olvido. Sin embargo, la doctrina había llegado para quedarse. Porque con la desaparición del comunismo soviético como principal ogro de la Casa Blanca, no desapareció la necesidad de ogros que alimenta la política exterior estadounidense, ni mucho menos su necesidad de justificar sus dobles raseros. Por eso, a más de 40 años de la publicación del artículo y a más de 30 de su época de gloria, la doctrina Kirkpatrick sigue en plena vigencia. Y no solo en el eje guerrafriesco de izquierda a derecha, no. Así, un gobierno islamista como el iraní es señalado de régimen brutal desde Estados Unidos, mientras otros gobiernos islamistas, que además de islamistas, al contrario que Irán, ni siquiera celebran elecciones, han sido tratados con todo cariño y respeto por Washington. Cuando Jeane Kirkpatrick falleció en 2006, solo los muy metidos en geopolítica sabían de quién se trataba. Hoy pocos la recuerdan, aunque su legado perviva todavía en casi cada acción en política exterior estadounidense sin excepción, ejercidas por funcionarios que siguen sus postulados de un modo casi automático. Y ciertamente su doctrina no modeló el rol que Estados Unidos se asignó a sí mismo como policía global, que tiene sus orígenes mucho antes incluso de que ella naciera. Tampoco fue la primera coartada moral a la que se aferró el intervencionismo estadounidense en siglos pasados, presentes y, si de ellos depende, futuros. Pero combinó ambos con un grado de frialdad y cinismo nunca visto hasta entonces, lo que es mucho decir. De modo que ahora, cuando sean testigos por enésima vez de una declaración o acción de obvia doble moral por parte de las autoridades estadounidenses, además de expresiones tipo «qué cara de cemento» o «el burro hablando de orejas», pueden acompañarlas de otras más originales, tipo «Jeane Kirkpatrick estaría orgullosa» o «semejante doctrinazo Kirkpatrick el que acaba de soltar el portavoz de la Casa Blanca». Y cuando sus amigos les pregunten que a qué se refieren, les explican lo que les acabamos de contar, o todavía mejor, les recomiendan este video.